Primer nocturno. Del libro del Génesis. José, todavía muchacho, siendo de 16 años, apacentaba el ganado con sus hermanos, y estaba con los hijos de Bala y de Celfa, mujeres de su padre, y acusó a sus hermanos ante el padre de un delito enorme. Amaba Israel a José más que a todos sus hijos, por haberle engendrado en la vejez, y le hizo una túnica bordada de varios colores. Al ver, pues, sus hermanos que el padre le amaba más que a todos sus hijos, le odiaban y no podían hablarle sin agrura. Tras esto sucedió que habiendo tenido un sueño, se lo contó a sus hermanos, lo que fue incentivo de mayor odio, porque les dijo: «Oíd lo que he soñado. Parecíame que estábamos atando gavillas en el campo, y como que mi gavilla se alzaba, y se tenía derecha, y que vuestras gavillas, puestas alrededor, adoraban la mía». Respondieron sus hermanos: «Pues qué, ¿has de ser tú nuestro rey, o hemos de estar sujetos nosotros a tu dominio?» Así, pues, la materia de estos sueños y coloquios fue fomento de la envidia y del odio. Vio también otro sueño, que refirió a sus hermanos, diciendo: «He visto entre sueños, como el sol y la luna, y 11 estrellas me adoraban». Y contándolo a su padre y a sus hermanos, su padre le respondió, diciendo: «¿Qué quiere decir ese sueño que has visto? ¿Por ventura yo y tu madre y tus hermanos postrados por tierra te habremos de adorar?» Fueron sus hermanos a apacentar el ganado de su padre en Siquelm, y dijo Israel a José: «Tus hermanos están apacentando en Siquelm. Ven que te mande a ellos». Él respondió: «Heme aquí». «Pues vete a ver si están bien tus hermanos y el ganado, y vuelve a decírmelo». Y le envió desde el valle de Hebrón, y se dirigió José a Siquelm. Encontróle un hombre errando por el campo y le preguntó: «¿Qué buscas?» Y él le contestó: «A mis hermanos busco. Haz el favor de decirme dónde están apacentando». Contestóle el hombre: «Se han ido de aquí, pues les oí decir: vámonos a Dotaín». Viéronle ellos desde lejos, antes que a ellos se aproximara, y concibieron el proyecto de matarle. Dijéronse unos a otros: «He aquí que viene el de los sueños. Vamos a matarle y le arrojaremos a uno de estos pozos, y diremos que le ha devorado una fiera, así veremos de qué le sirven los sueños». Oyendo esto Rubén se esforzaba en librarle de sus manos, y decía: «No le quitéis la vida, ni derraméis su sangre, sino echadle en aquella cisterna seca que está en el desierto, y no manchéis vuestras manos». Lo decía con el fin de librarle de ellos y restituirle a su padre. Apenas, pues, hubo llegado José a sus hermanos, le desnudaron de la túnica talar de varios colores. Y le metieron en una cisterna vieja que no tenía agua. Y sentados a comer, vieron venir de Galaad una caravana de ismaelitas, con sus camellos cargados de aromas y bálsamos, y mirra destilada, que iban con dirección a Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos: «¿Qué ganaremos con quitar la vida a nuestro hermano y ocultar su muerte? Mejor es venderle a los ismaelitas, y no manchar nuestras manos, porque al fin hermano nuestro es, y de nuestra misma carne». Asintieron los hermanos a sus razones. Y mientras pasaban unos negociantes madianitas, sacándole de la cisterna, le vendieron a aquellos ismaelitas, por 20 siclos de plata, quienes le condujeron a Egipto. «Tú, autem, domine, miserere nobis. Deo gratias». Segundo nocturno. Del libro de San Ambrosio, obispo, sobre el patriarca José. La excelsa gloria del orbe cristiano y lumbrera de la Iglesia, el bienaventurado Tomás, nacido de Landulfo, conde de Aquino, y Teodora Napolitana, mostró desde niño muy tierna devoción para con la Madre de Dios. Pues habiendo hallado un papel con la salutación angélica, a pesar de los esfuerzos de su ama de leche no lo quiso soltar, y habiéndoselo quitado por fuerza su madre, con sus lágrimas y ademanes consiguió obtenerlo de nuevo, y teniéndolo en su poder, lo tragó. A los 5 años de edad, fue encomendado a los monjes de Montecassino. Fue enviado a Nápoles para estudiar, y siendo muy joven, ingresó en la orden de los predicadores. Su madre y sus hermanos se indignaron por esta resolución, y le secuestraron mientras se dirigía a París, conduciéndolo a la fortaleza del castillo de San Juan. Allí le vejaron, con el fin de que cambiara de parecer. Llegaron hasta introducir cerca de Tomás una cortesana, mas él la arrojó de allí con un tizón ardiente. Inmediatamente el joven, arrodillándose y orando ante la señal de la cruz, cayó en un dulce sueño, durante el cual le pareció que los ángeles le ceñían los lomos con un cíngulo. Desde entonces no sintió jamás ninguna excitación sensual. Le ayudaron a escaparse del castillo por una ventana, y regresó a Nápoles. Luego pasó a Roma, y de ahí a París conducido por Juan Teutónico, superior general de la OP,
estudiando allí filosofía y teología bajo la dirección de ese Alberto Magno. A los 25 años recibió el título de maestro, y enseñó públicamente explicando los escritos de los filósofos y los teólogos. Jamás enseñó o escribió sin antes haber orado. En las dificultades sobre ciertos pasajes de la Sagrada Escritura, a la oración añadía el ayuno. Y aún más, acostumbraba decir a su compañero el hermano Reginaldo que cuanto sabía, no tanto lo había conseguido con el estudio y el trabajo, como por inspiración divina. Orando una vez con gran ardor ante el crucifijo, en Nápoles, oyó estas palabras: «Tomás, bien has escrito de mí, ¿qué premio deseas?». A lo cual él repuso: «No deseo otra recompensa, Señor, sino a vos mismo». Llamado a Roma por el Papa Urbano IV, le mandó que compusiera el oficio del Corpus Christi. Rehusó los honores que le ofrecieron, entre ellos el arzobispado de Nápoles con que le quería honrar el Papa Clemente IV. No cesaba de predicar la palabra divina, y después de uno de sus sermones libró del flujo de sangre a una mujer que tocó su vestido. Enviado por el Papa Gregorio X al Concilio de León, enfermó en el monasterio de Fossa Nova. Allí murió el día 7 de marzo de 1274, a los 50 años de edad. Habiendo sido comparado a los espíritus angélicos, tanto por su inocencia como por su genio, ha recibido el nombre de doctor angélico. El sumo pontífice León XIII le declaró e instituyó patrono celestial de todas las escuelas católicas. La vida de los santos es norma de vida para los demás. Por lo que se nos dan de ellas noticias en las Sagradas Escrituras, a fin de que conociendo a Abraham, Isaac, Jacob y los demás justos como modelos de inocencia, imitemos sus virtudes y sigamos sus huellas. Hoy me propongo ocuparme de la historia de José, la cual si bien resplandece en todo género de virtudes, no obstante brilla con todo esplendor por su castidad. Justo es por lo tanto que habiendo admirado en Abraham la gran fe, en Isaac la pureza de intención, y en Jacob la fortaleza y paciencia en los trabajos, después de la consideración general de las virtudes, pase el alma a considerar atentamente sus caracteres especiales. Consideremos al santo patriarca José como modelo de castidad. En sus costumbres, en sus actos resplandece la pureza y como compañera, la gracia. Por esto, sus padres le amaban más que a los otros hijos. Pero esta predilección fue incentivo de la envidia de sus hermanos, y de ahí arranca el argumento de su historia. El varón perfecto no debe moverse por la envidia y el deseo de vengar las injurias y devolver mal por mal. David dice: «Si devolví males a los que me los habían causado, caiga yo delante de mis enemigos». ¿En qué habría sido José preferido a los demás, si hubiera causado daño a los que le maltrataron o hubiera amado a los que le amaban? Esto es lo que muchos practican. Lo verdaderamente admirable es amar a los enemigos. Y esto es lo que nos enseña nuestro Salvador. José es digno de admiración, ya que perdonando a los que le habían ofendido, y pagando el ultraje con beneficios, practicó antes del Evangelio un precepto que después del Evangelio aprendemos todos sin que podamos practicarlo. Sepamos que los santos tuvieron que sufrir por la envidia, e imitemos su paciencia. No fueron de una naturaleza superior a la nuestra, sino más cumplidores del deber, no estuvieron libres de malas inclinaciones, sino que corrigieron sus defectos. Si la envidia no respetó ni a los santos, ¿cuánto más deben precaverse los pecadores? Tu, autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Sucedió que, apenas salió el demonio, empezó a hablar el mudo. La multitud se quedó admirada, pero algunos de ellos dijeron: «Por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios, echa los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Sí, pues, también Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios por arte de Belcebú. Pero si yo echo los demonios por arte de Belcebú, vuestros hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero, si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero, cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos, buscando un sitio para descansar, y al no encontrarlo, dice:
volveré a mi casa de donde salí. Al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y se meten a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Laus tibi, Christe. Homilía de San Beda, venerable, presbítero. Este endemoniado, según San Mateo, era mudo y ciego. Fue curado por el Señor, de tal suerte, que hablaba y veía. Se realizaron 3 milagros en un mismo hombre. El ciego ve, el mudo habla, y el que estaba poseído es librado del demonio. Se realizó de una manera visible, mas ahora tiene lugar todos los días en la conversión de los creyentes. Es arrojado de su alma primero el demonio, ven luego la luz de la fe, y se abre su boca, antes muda, para cantar las divinas alabanzas. Algunos dijeron que echaba los demonios por virtud de Belcebú. Esto no lo dijeron los del pueblo, sino los fariseos y escribas, como lo atestiguan los otros evangelistas. El pueblo que parecía menos instruido admiraba las obras del Señor. Por el contrario, los escribas y fariseos negaban estas obras, o si no les era posible, lo echaban a mala parte, como si fueran realizadas por el espíritu inmundo. Y otros, tentándole, le pedían una señal del cielo. Querían que como Elías hiciera descender fuego del cielo, o como en tiempo de Samuel, se viera de súbito retumbar el trueno, brillar los relámpagos y llover a torrentes, como si estas cosas no pudiesen ser mal interpretadas, diciendo que acontecían por causas ocultas y de diversas perturbaciones atmosféricas. Mas tú que desnaturalizas lo que ves con los ojos, tocas con las manos, y que sucede para tu provecho, ¿qué dirías de los prodigios venidos del cielo? Responderías que también los magos en Egipto realizaron prodigios en el aire. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino en sí mismo dividido se arruinará, y una casa caerá sobre otra casa. No contesta a sus palabras sino a sus pensamientos, a fin de que se vean obligados a creer en su poder. Si todo reino en sí dividido se arruinará, el reino del Padre, Hijo y Espíritu Santo no está dividido, ya que sin contradicción permanece, ni puede oposición alguna arruinarle, puesto que ha de durar para siempre. Mas si Satanás en sí mismo está dividido, ¿cómo puede permanecer su reino, ya que decís que yo arrojo los demonios por virtud de Belcebú? Con esto quería que por su propia confesión dieran a entender que no creyendo en él, elegían el reino del diablo, que no podía subsistir estando dividido contra sí mismo. Tu, autem, domine, miserere nobis. Deo gratias.